Bien, 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 bien. ¿Estamos listos? Un clic y en el aire. Amables auditores, amigos y oyentes de Radio La Lumbrera, tengan ustedes un hermoso día. O tal vez una bendecida tarde. O, por cierto, congratulaciones por el día de trabajo. Cualquiera que sea el tiempo, el momento en que usted entra a nuestro sitio y es movido por el Santo Espíritu de Dios a hacer un clic en nuestra página, le agradecemos ese cariño, ese aprecio, esa voluntad. En especial los mensajes que llegan a nuestro WhatsApp más 569 90 54 8544. Porque a través de sus comentarios y de sus palabras, nosotros nos sentimos animados de continuar con lo que estamos haciendo. Y antes de proseguir, vamos a orar, porque a veces nos entusiasmamos con la introducción y no oramos. Es lo primero que debemos de hacer, encomendar nuestro trabajo, nuestro quehacer, nuestra vida en las manos de Dios. Te damos gracias, soberano creador, a esta hora del día en que estamos aquí una vez más presentes, en contacto con cada uno de nuestros hermanos, seguidores y oyentes. Y aún, Señor, de curiosos que buscando algo donde obtener una enseñanza para su vida, entran a nuestro sitio. Te damos gracias por aquellos que se han suscrito, porque semana a semana está llegando a su teléfono, a su iPhone, a su correo, a su computadora. Está llegando nuestro programa. Y te damos gracias, Señor, por la voluntad que has puesto en nosotros de poder realizar esto, de compartir con nuestros hermanos, con nuestros conocidos, con nuestros amigos, con nuestras amistades, con los creyentes en Cristo Jesús, mientras tenemos tiempo, Señor, y mientras tenemos, soberano creador, esa fuerza y esa capacidad para hacerlo. Señor, te damos gracias por el don de la vida, por la salud. Te agradecemos, soberano creador, por la lluvia que riega nuestra tierra. Te damos gracias, Padre amado, porque en medio de las enfermedades, de nuestra dolencia, en medio, Señor, de nuestras preocupaciones, sentimos, mi Dios, tu presencia a través de tu Espíritu Santo. Bendice, Señor, la vida de cada uno de nuestros seguidores y oyentes. Y a ti, Padre eterno, encomendamos a esta hora lo que queremos realizar. Y tu bendición sobre nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y en el día de hoy, junto con mi Biblia y un café, estamos ya desarrollando el capítulo 17 de este ciclo, en el cual estamos compartiendo con ustedes acerca de la Cena del Señor. Y desde Valparaíso, con todo nuestro corazón de chileno, para todos los corazones del mundo. Qué hermoso poder alcanzar y que se pueda cumplir en lo que nosotros hacemos la palabra del Señor. Que alcance el Evangelio no solo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, sino hasta lo último de la tierra. Y aquí estamos nosotros, esta hermosa espada colgada al cinto de América en nuestro hermoso país, Chile. Y quiero leer como una introducción a nuestra exposición del día de hoy, el capítulo 2 del Evangelio de Lucas. A partir del versículo 41, mire, dice allí: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia.
Entonces él le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas las cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. He querido iniciar en esta sección con esta lectura porque lo que vamos a compartir a continuación es muy interesante y, por cierto, tiene gran referencia a este pasaje. Tal como lo hemos hecho hasta aquí, hemos estado compartiendo con ustedes sobre la Cena del Señor, no solo los antecedentes bíblicos, sino que también hemos ido tomando algunos aspectos que nos muestra la historia. Y el día de hoy no va a ser distinto, porque de igual manera también hay aspectos históricos que se van a relacionar con el tema que dejamos planteado la semana pasada y, por cierto, hoy lo vamos a tomar y vamos a compartir con ustedes. ¿Cómo le podríamos titular a esta sección? Dice, deben los niños que no tienen discernimiento, como lo señala el apóstol Pablo allí en la carta a los hermanos corintios, en 1 Corintios capítulo 11, que hay que discernir el cuerpo y la sangre de Cristo. Y los niños que no tienen discernimiento de este acto tan especial y solemne, participar de la cena del Señor. Es una pregunta que la dejamos planteada. Evidentemente, usted me puede comentar. Lo que sí le pido es que no entre al sitio y ponga comentarios denostantes. Si usted quiere decirme algo en particular, por eso yo doy mi WhatsApp. Usted lo puede hacer, porque yo no publico ninguna de las cosas suyas, sino que las guardo para mí. Y eso muestra en gran medida una cultura y un respeto recíproco hacia nuestro prójimo y, por supuesto, también hacia las personas. Entonces, veamos algunos antecedentes al respecto. Bien, señala la palabra del Señor que cuando el Señor Jesús nació, se cumplió en primer lugar allí el rito de la circuncisión, porque era algo que estaba establecido y era algo que reconocía que ese varón nacido era y pasaba a ser parte de la familia, del pueblo de Israel, en este caso del pueblo hebreo. Y luego, después, una vez cumplido los días de la purificación de su madre, dice la Escritura, que fue llevado al templo y que transcurrió su vida hasta que empezó a acompañar a sus padres a Jerusalén para celebrar la Pascua. Y hay aquí, y esto es lo que a nosotros nos llama la atención y nos hace mirar en qué momento el Señor Jesús empieza a ser parte de la actividad religiosa en medio de su comunidad. Y la Escritura señala que en aquel momento tenía 12 años. Es el pasaje que nosotros hemos leído aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, a partir del verso 41. Y ciertamente que llegamos hasta el versículo 52. ¿Qué nos indica antes? Por lo tanto, antes de cumplida esta edad, el maestro no participó activamente, no fue considerado un individuo maduro para participar de las actividades religiosas en el templo en forma visible y pública, sino hasta que cumplió la edad antes indicada. Nosotros podemos también examinar, evidentemente que a través de aportes históricos y arqueológicos,
no los encontramos ciertamente en la Sagrada Escritura, pero por lo que nos señala Lucas podemos precisamente tomar esos antecedentes y darnos cuenta que así era como ellos tenían su formación. Y lo que nos señalan los antecedentes históricos es que los niños hebreos, los hijos más bien digamos, los hijos de los hebreos, tenían una educación que era muy al cuidado, en primer lugar, de mamá y papá. Y se dice en los antecedentes históricos que, por ejemplo, a la salida de la casa había allí unos papelitos que ellos leían al entrar y al salir, y que cumplida cierta edad era el papá quien tomaba la educación del hijo, del niño, y mamá era la que tomaba el cuidado de la niña hasta que cumplían una cierta edad. Ahora, cuando nosotros examinamos, por ejemplo, en la Escritura, cómo se establecía una actividad en la sinagoga o cualquier acto en el cual se tomaban decisiones relevantes, todo partía con 10 personas, y así nosotros lo encontramos, los 10 ancianos que estaban sentados en la puerta de una ciudad cuando alguien iba a preguntar, cuando querían tomar una decisión, eran 10 los que tomaban la decisión como un mínimo. Así también se trabajaba en las sinagogas. No se abría una sesión si no había un mínimo de 10 participantes. Y ahora, para que ¿a qué edad entonces los niños dejaban de ser niños inocentes sin responsabilidades y a partir de qué edad ya eran responsables? Aquí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, lo empezamos a encontrar que era a partir de los 12 años. Y fíjese que hay una situación histórica que está muy mostrada y señalada a partir del siglo XIV. En el mundo hebreo empezaron a retomar una celebración que se llama la edad responsable, tanto del hombre como de la mujer. En el caso del hombre se llama Bar Mitzvah y en el caso de la mujer Bat Mitzvah. Es decir, el hombre responsable, maduro, o la mujer, la edad de la mujer responsable o madura. Es decir, había a partir de ese tiempo un discernimiento de lo que está bien, de lo que está mal, y por otro lado es también el tiempo del desarrollo, el tiempo de la pubertad. Por lo tanto, había evidentemente que si nosotros miramos en el aspecto del desarrollo biológico, había también una madurez procreativa. Cuando nosotros examinamos la enseñanza y la cultura hebrea, nos damos cuenta que su formación no era así tan liviana y liberal, sino que era estricta, tradicional. Así entonces sabemos que los niños eran no solo formados en las costumbres y en los valores, sino que también eran formados en la lectura de los textos sagrados. Y es lo que nosotros encontramos allí en Deuteronomio capítulo 6, lo que nosotros sabemos y lo conocemos como el Shema. Oye Israel, Jehová vuestro Dios uno es. Y eso, por ejemplo, toda esa sección era un párrafo que se debían de aprender de memoria, y otros párrafos más que también están contenidos ahí en el Pentateuco. Y debían de prepararse para el día en que cumplían la edad de responsabilidad adulta, en la cual podían tomar participación religiosa. Eso es lo que nosotros vemos aquí precisamente que nos está mencionando el Evangelio de Lucas en el capítulo 2 a partir de los versículos que nosotros leímos, y que muchas veces las personas se asombran y dicen: miren, siendo tan pequeño y ya estaba
hablando con los maestros de la ley. Claro, porque nosotros desconocemos cuál era la costumbre dentro de su cultura. No es que haya sido un niño prodigio, no, ciertamente la palabra de Dios muestra, y eso lo señala los últimos versículos que estamos leyendo, porque dice que estaba sujeto a sus padres y su madre guardaba todas las cosas en su corazón. Ella había sentido y había recibido que él era el Mesías. Pero la enseñanza era común para todos los niños y niñas hebreas de ese tiempo. Por lo tanto, no era algo particular. Lo que sí el escritor Lucas da connotación, porque el Evangelio evidentemente que está tratando y colocando en relieve en primer lugar la vivencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que es muy interesante que aparezca esta lectura, este hecho que para ellos era un hecho cotidiano, pero que a nosotros nos llama la atención. A esa edad, los adolescentes, para nosotros son adolescentes, pero para el mundo hebreo eran adultos religiosos. Es decir, dejaban el pantalón corto y se colocaban pantalón largo. Bueno, en la época de nuestro Señor Jesucristo no habían pantalones, habían solo, en la mayoría eran túnicas. Y, por cierto, podían leer en la sinagoga si se les ordenaba. Ahora, eso es lo que nosotros vemos a través del contexto hebreo, y es lo que nos muestra la palabra del Señor aquí a través del Evangelio de Lucas. Pero miremos un poquito más allá, saliendo de nuestra frontera, con una mirada más amplia y objetiva. Bien sabemos nosotros que desde el siglo IV hasta el siglo XV, lo que nosotros conocimos en el mundo de la época, en el mundo conocido en ese momento, la religión llamada cristiana era precisamente el catolicismo católico apostólico romano occidental, porque no nos olvidemos que también ya estaba el cristianismo católico apostólico ortodoxo oriental, que tienen sus diferencias en procedimiento y en adoraciones, especialmente en cuanto a la idolatría. Sí, nosotros nos guiamos por la línea católica occidental. ¿Y qué nos proporciona el catecismo católico? Bien, el catecismo católico establece que los niños participan por primera vez de la comunión a una edad promedio entre los 8 a los 10 años. Pero no participan así nada más porque pobre niñito, con ese sentimentalismo que muchas veces mete el pentecostalismo y echa fuera verdaderamente la real consideración de lo que nos enseña la palabra de Dios. No mezcla emociones, sino que cuando los niños los hacen partícipes de la primera Eucaristía o primera comunión, previo a una preparación que ha tenido, las clases de catequesis, que la mayoría de nuestros abuelos las tuvieron porque ellos no eran creyentes cristianos evangélicos. Ellos se formaron en nuestro país bajo una orientación religiosa católica, apostólica y romana. Por lo tanto, ellos lo vivieron. No estamos hablando mentiras, no estamos engañando a nadie, estamos hablando verdad. Y de ese mundo católico vinimos nosotros, las nuevas generaciones, que empezamos a recibir en la enseñanza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cuando sobre nuestra tierra, sobre nuestra nación, se amplió la distribución de la Sagrada Escritura, y cuando llegó, por cierto, al alcance de nuestro idioma y de nuestra lengua.
Pero hoy que tengo 61 años, alcancé a oír misas en mi pueblo que eran en latín. No entendíamos absolutamente nada, pero así era como se hacían las misas en mi pueblo. Y bueno, después de algunos acuerdos ahí, a partir ya de la década del 60, empezó a quedar atrás el latín y se autorizó el uso y la palabra para la misa en la lengua de los pueblos. Y por supuesto también después, con el tiempo, incorporaron la música, incorporaron la guitarra, aparte de los tradicionales órganos que siempre estuvieron dentro de los templos, no sin ser muy tradicionales en cuanto al canto gregoriano. Pero hoy en día ya el mundo católico se abre a todo tipo de música y de cánticos. Pero volvamos a los niños, ese es nuestro centro. Ya dijimos, de 8 a 10 años tienen participación en la primera Eucaristía, la primera comunión, previo una formación catecúmena. Ahora, con la diferencia que para ellos, para el mundo católico, significa un sacramento, porque el primer sacramento es el bautismo. Luego viene este segundo sacramento, que es la comunión. El tercer sacramento, la confirmación, y así van continuando, ascendiendo en su escala sacramental en la búsqueda de la gracia de Dios. El mundo cristiano evangélico, para nosotros no existe el sacramentalismo. Hay un solo Dios, un solo Señor, un solo bautismo, y la salvación es solo por gracia dada por Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Lo que sí encontramos en la Escritura son ordenanzas, como lo es la Cena del Señor y también la participación en el bautismo. Ahora, ¿qué hacemos los evangélicos con nuestros hijos? ¿Me permite un momento? Quiero ir así en 10 segundos a prepararme un café. La pregunta que nos habíamos planteado es: ¿qué hacemos los evangélicos con nuestros hijos? Pues bien, después de nacidos, ciertamente que los llevamos al templo para que se ore por ellos, para que se haga una oración de bendición sobre sus vidas, y a su vez también para que a través de esa oración de invocación que hacemos delante de Dios también haya sabiduría sobre los padres para criar esa criatura, para que le provean de todos los medios económicos y por supuesto para que enseñen a ese niño durante su desarrollo también en los valores y en los principios cristianos. Eso es lo que nosotros comúnmente llamamos ser presentados al Señor. Y por cierto que esperamos que cuando ya tengan conciencia y razón, capacidad de decisión y de discernimiento, sean conducidos por medio de la enseñanza cristiana a la decisión de recibir en sus vidas, de ellos tener esa comunión con Dios, de comprender el sacrificio redentor hecho por Cristo Jesús en la cruz por el amor de sus vidas como de la de cada uno de nosotros. Y ciertamente que cuando la persona comprende todo ello, es lo que le permite resolver en una decisión de servir a Cristo. Y por cierto, también toman luego el camino del bautismo. Porque en el mundo evangélico nos bautizamos cuando hemos entendido lo que la Escritura señala para cada uno de nosotros. No lo hacemos cuando niños porque no entendemos lo que ello significa, ni tampoco existen en el mundo evangélico los padrinos para que ellos digan: sí, nosotros nos vamos a comprometer a enseñarle a este niño a que haga lo que yo por él estoy prometiendo ahora. No, nosotros no actuamos por sacramentalismo, actuamos por lo que nos enseña la palabra
de Dios. Y hay un solo paso único, infalible, insoslayable para llegar a la vida eterna. Y ese es precisamente cada individuo tener su encuentro, su relación personal con Dios a través de Jesucristo, recibiéndolo como Señor y Salvador. Porque por gracia somos salvos. Y por cierto, una vez que ello ha ocurrido, son discipulados, son preparados responsablemente para participar de la cena del Señor. Haga usted ahora un paralelo entre lo que enseña la tradición católica y lo que nosotros examinamos a través de la Biblia. Ya dijimos que el Catecismo Católico establece que los niños y niñas participan de la comunión entre los 8 y los 10 años una vez que han cumplido con su proceso de catequesis, de preparación, de entender qué es lo que están haciendo. Nosotros decimos que no bautizamos al niño una vez nacido, sino que se ora por ello, porque no tiene conciencia, no tiene discernimiento del bien y del mal, y la Escritura señala muy bien que el reino de los cielos le pertenece a ellos por el hecho de su inocencia, no hay más, porque no hay en ellos pecado. Por lo tanto, luego toman su decisión de seguir a Cristo, se bautizan y participan de la cena del Señor. Ahora, en esta celebración de conmemoración, de renovación y esperanza, pensando que un día la compartiremos, no más aquí en esta tierra, sino en el reino de los cielos con nuestro Salvador. Ciertamente que muchos no están de acuerdo con este modo de actuar, pero lo cierto es que no podemos actuar con sentimentalismo ni con emociones. Tenemos que actuar y obrar conforme nosotros lo podemos entender a través de la palabra de Dios. Y porque tenemos que actuar responsablemente, y cada uno de nosotros con responsabilidad forma valores y hábitos y conciencia en la vida de nuestros hijos, para que puedan comprender lo que significa participar de la cena del Señor y actuando con discernimiento. No es un acto emotivo, como cuando vamos a Disneylandia. Me gustó ese juego y todos se ponen en la fila, aunque no les guste. Bueno, como todos están en la fila, para después salir contando que yo también pasé por ahí, se ponen en la fila, aunque no les guste. No. Ese tipo de cristianismo fue el que se implantó en el siglo IV con Constantino. Constantino sacó por un decreto que todo el imperio era romano y así se hizo. Y así se hizo. No. Cuando nosotros entendemos lo que enseña la Sagrada Escritura, entonces no actuamos por emociones, actuamos por comprensión, por conciencia y por razón. Y porque podemos verdaderamente comprender el verdadero sentido que tiene el pan y el fruto de la vid como símbolos representativos de la sangre y el cuerpo de Cristo y su sacrificio en la cruz. Por esta razón, nuestra iglesia hace participar a discípulos en la cena del Señor y no a los niños. Esto es concordante con lo que dice ciertamente el apóstol Pablo allí en la carta primera a los hermanos corintios en el capítulo 11. Señala lo siguiente: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, actuamos conforme enseña la Escritura. Participar indignamente y no discernir, no entender, no comprender por qué se hace esto, y no es simplemente porque todos lo hacen
y no es que porque los adultos lo hacen, es que a los niñitos hay que darles. Mire, yo comprendo que un bebé, un niño o una niña de 1 o 2 años exactamente no entiende qué es lo que pasa. Y yo le puedo pasar tal vez un trozo de galleta que yo llevo en mi bolsillo, porque no va a entender lo que está sucediendo. Pero cuando ya ese niño tiene 5, 6, 7, 8 años, comprende perfectamente y le tenemos que explicar qué es lo que significa participar de la cena del Señor, cuál es la comunión que estamos logrando. Ciertamente que hay adolescentes que están participando de la cena del Señor, pero será porque han pasado por la preparación y el discipulado hasta llegar a comprender, conforme su madurez en sus vidas, lo que este acto realmente significa. Podemos decir que los participantes de la cena del Señor son creyentes que actúan con responsabilidad y discernimiento. Son hermanos y hermanas que distinguen perfectamente entre el bien y el mal. Y mire, siempre van a haber algunos adultos, como bien lo señala la Escritura, siempre va a haber cizaña en medio del trigo. Siempre van a haber engañadores, burladores, que van a denostar la cena del Señor. Pero no es mi responsabilidad, es la responsabilidad individual de cada uno, de no tener una conciencia clara y limpia delante de Dios, porque cada uno de nosotros, con limpia conciencia, sabemos distinguir el bien y el mal. Por lo tanto, podemos decir que en la cena del Señor no participan niños en edad, ni tampoco participan niños escrituralmente, que no entienden y que no son responsables de lo que la palabra de Dios enseña y nos recomienda a cada uno de nosotros, aunque sean adultos. Pues ellos no tienen claro, ni no han comprendido y no disciernen bien lo que están haciendo. Muchas veces actúan más por los impulsos del deseo colectivo que por una decisión personal. ¿Qué podemos decir? Si la Pascua era solo para los hebreos, el pueblo de Dios, tal como lo señala Éxodo capítulo 12, verso 43, la cena del Señor es solo para los cristianos. Fue para los suyos que el Señor instituyó esta celebración. En primer lugar, fueron los discípulos los que empezaron a partir el pan en memoria de Él, después de su resurrección. Así lo señala ahí Mateo 28, 1. Además, la cena es para cristianos preparados. Había creyentes que eran descuidados acerca de su condición moral, valórica y social, espiritual, cuando participaban de la cena del Señor. Todavía no concluía el primer siglo y ya estaban entrando estas disensiones y esta liviandad doctrinal en medio de los creyentes. Pero por cierto, el apóstol Pablo les advierte acerca del juicio de Dios, tal como lo señala ahí en 1 Corintios capítulo 11, del versículo 18 al 31. Los creyentes debían excluir a los que persistían en pecado sin juzgarlos. 1 Corintios capítulo 5, versículo 12 y 13. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Aquí está hablando el apóstol Pablo, aconsejando acerca de un caso de inmoralidad juzgado al interior de la iglesia. De igual manera también nos señala la palabra del Señor que la participación de la cena del Señor, en ella tienen participación todos aquellos que
están en paz y en comunión con Dios y que no participan en ella aquellas personas que mantienen doctrinas o pensamientos o tergiversaciones no solo acerca del Evangelio, sino también acerca de la persona de Cristo. Y nos señala la Escritura que no debemos de permitirlo en la comunión con nosotros. Eso lo señala en la segunda carta de Juan, el verso 9 y 10. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Eso es muy importante. Muchas veces, en algunas ocasiones, ocurre que llega un desconocido y usted ni siquiera le pregunta en qué anda. ¿Cómo sabe usted en qué condiciones está? Y simplemente porque entró en ese momento en que estaba abierto el templo, usted lo hace partícipe de la cena del Señor. No es así. Y lo mismo también podemos encontrar otra palabra que nos indica allí en Gálatas capítulo 5, haciendo referencia al verso 12 y 13. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Expresado de una manera afirmativa, todos aquellos que confiesen a Cristo como Señor y Salvador y que tienen un comportamiento coherente con la fe, son los que deben ser admitidos en la cena del Señor. De esta manera estamos concluyendo en esta oportunidad el programa de hoy, en el cual nos hemos querido referir y dedicar un tiempo exclusivo y especial para hablar referente a por qué no damos participación específicamente en la cena del Señor a los niños. Y bien, lo hemos visto a través del ejemplo que hemos leído en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, como asimismo también las enseñanzas que nos entrega en la práctica el apóstol Pablo allí en el capítulo 11, donde nos da a entender que debemos de discernir. Y para discernir significa tener una conciencia, una toma de razón, un discernimiento entre el bien y el mal y una comprensión de lo que significa el acto en el cual estoy participando. Queremos orar a esta hora del día para agradecer a Dios, no solo su compañía, sino también esa ayuda permanente sobre nuestras vidas con su Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y aquellas cosas que a nosotros nos cuesta entender, dice que Él nos guía, nos ayuda y nos enseña. Señor, te agradecemos a esta hora en que podemos estar una vez más junto con nuestros seguidores y oyentes. Te damos gracias por este día y te rogamos que en tu soberanía seas, Señor, colocando allí esa misericordia en favor de la vida de cada uno de nuestros hermanos y hermanas, seguidores fieles. Padre amado, aquellos que estén enfermos, que estén pasando por una situación de crisis, por una necesidad, que tu Santo Espíritu sea en ellos, mi Dios. Y ahí clamamos y oramos a esta hora, Señor, y te rogamos a ti que en el nombre de Cristo Jesús, sea reprendida toda enfermedad, toda aflicción que pueda estar atormentando la vida de alguno de nuestros hermanos y oyentes. Y tu bendición sea, Señor, en plenitud sobre cada uno de ellos. Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Y gracias, amables oyentes, porque ahora sí que me voy a tomar mi tiempo para, junto a mi Biblia, compartir mi último café. Dios les bendiga. Estamos en contacto la próxima semana, si Dios nos concede salud y vida. Y si Cristo ha venido, estamos ahí en la gloria, en la boda del Cordero. No lo olviden.